Cuando me estaba preparando para una cirugía de emergencia, el médico llamó a mi hijo y a mi nuera. Esperaba escuchar pasos corriendo por el pasillo, una voz temblorosa preguntando por mí, cualquier señal de que todavía significaba algo para ellos. Pero no llegaron. En vez de eso, mi teléfono vibró sobre la camilla y leí un mensaje que me dejó sin aire. Perdón, no podemos ir. Ya basta con la vieja molesta. Minutos después, vi una foto suya en el cine sonriendo con una caja de palomitas. Yo conectada a sueros y máquinas luchando por respirar. Ellos riendo. Después de eso, tomé una decisión. Una semana más tarde, escuché golpes en la puerta. Y todo cambió. Las luces del pasillo del hospital eran demasiado blancas, demasiado frías. Zumbaban sobre mí como insectos enojados mientras me empujaban lentamente en una camilla estrecha que chirriaba cada vez que pasaba por una rajadura del piso. El olor a desinfectante me quemaba en la nariz y el sonido constante del monitor a mi lado marcaba un ritmo inquietante bip, bip, bip. Cada sonido era un recordatorio de que algo dentro de mí estaba fallando. «Respire profundo, señora», me dijo la enfermera con una voz suave. «Ya casi llegamos al quirófano». Asentí, pero el dolor en mi abdomen me atravesaba como una navaja. Sentía que algo explotaba por dentro. La doctora ya me había explicado que era una obstrucción grave y que necesitaba una cirugía inmediata. «No podemos esperar», había dicho mirándome directo a los ojos. Yo tenía miedo, mucho miedo, pero también estaba extrañamente calmada. Tal vez porque en ese momento, más que miedo a morir, tenía miedo a morir sola. «¿A quién llamamos en caso de emergencia, señora?», me había preguntado un residente unos minutos antes. Dije el nombre de mi hijo mayor Javier, el único que tenía. Le di su número de memoria con la esperanza de que esa vez sí contestara, de que por una vez dejara todo para venir a verme. Después de todo, yo era su madre. Yo le había dado la vida. Yo lo había cuidado cuando tuvo fiebre, cuando se cayó de la bicicleta, cuando lo rechazaron en su primer trabajo. Yo estuve ahí siempre. Mientras me colocaban el suero, vi cómo el residente marcaba el número y hablaba en voz baja de espaldas a mí. No escuché lo que decía exactamente, pero vi cómo su ceño se fruncía ligeramente. Luego colgó, volvió a marcar y después de unos segundos negó con la cabeza. «No contestan», murmuró más para sí mismo que para mí. Quise decir algo, pero en ese instante mi celular vibró sobre la mesita metálica. Mis manos temblaban cuando lo tomé. Primero fue un mensaje de voz que no abrí de inmediato, y luego un mensaje de texto. Era de mi nuera Paola. «No vamos a ir. Basta con la vieja molesta. Siempre es lo mismo contigo. Tenemos otras cosas que hacer». Sentí que el corazón se me detenía, no solo por el dolor físico, sino por algo mucho más profundo. La vieja molesta. Así me veía, así me llamaban. No mamá, no suegra, no señora. Solo una vieja molesta que estorbaba en su vida perfecta. Tragué saliva con dificultad y sin saber por qué abrí las redes sociales. Quizás por masoquismo, quizás porque mi mente aún se negaba a creer lo evidente. La pantalla se cargó lentamente y ahí estaban. Javier y Paola en el cine abrazados, posando frente a un cartel enorme de la película de moda. En la mano, una caja gigantesca de palomitas. Sus sonrisas eran amplias, despreocupadas, felices. La hora de la publicación hacía apenas 8 minutos. En la descripción, Paola había escrito: «Al fin una noche, sin dramas innecesarios. La vida es corta, disfrútenla con quien sí lo merece». Me quedé mirando la foto, por lo que pareció una eternidad. Escuché a la enfermera a lo lejos decir mi nombre.
preguntarme si me sentía bien, pero todo se volvió un ruido distante, como si estuviera debajo del agua. Lo único que podía ver eran esas palabras sin dramas innecesarios. Yo conectada a una vía intravenosa, esperando entrar a una cirugía riesgosa, convertida en un drama innecesario. No lloré. Eso fue lo más extraño de todo. No salió ni una sola lágrima. En cambio, algo dentro de mí se endureció como una puerta que se cierra con llave después de haber sido golpeada demasiadas veces. Pensé en la casa donde ellos vivían. Mi casa. Pensé en los recibos que yo había pagado durante años. Pensé en todas las veces que callé para no causar problemas. Y en ese momento, acostada en una camilla fría de hospital, comprendí algo que nunca nadie me había dicho. Seguir permitiendo que me trataran así también era una forma de ayudar a que siguiera ocurriendo. Señora, vamos a administrarle la anestesia, anunció el anestesiólogo desde arriba de mi cabeza. El mundo comenzó a hacerse borroso. Las luces del techo se desdibujaron como si se derritieran y mis pensamientos se volvieron lentos, pesados. Pero antes de quedarme completamente dormida, hice una promesa silenciosa. Si salgo viva de esta cirugía, voy a cambiarlo todo. No volveré a ser la vieja molesta. No volveré a ser invisible en mi propia vida. No sabía exactamente cómo ni cuándo, pero lo sabía con absoluta claridad. Y una semana después, cuando regresé a casa, aún débil, con los puntos frescos y el cuerpo adolorido, escuché golpes fuertes en la puerta. Los primeros golpes en la puerta resonaron como si alguien estuviera tratando de derribarla. No eran golpes suaves ni cuidadosos. Eran secos, desesperados, cargados de impaciencia y enojo. Yo estaba sentada en el sillón de la sala, envuelta en una cobija delgada, con una taza de manzanilla entre las manos. Mi cuerpo todavía dolía por la cirugía, y cada movimiento me recordaba que había estado a punto de no regresar jamás a ese lugar. ¡Mamá! ¡Abre la puerta! Escuché la voz de Javier del otro lado, más fuerte, más áspera de lo que recordaba. No me moví de inmediato. Miré a mi alrededor, a esa sala que durante más de 30 años había sido el corazón de mi hogar. El sillón café donde mi esposo y yo veíamos las noticias cada noche. La mesa de madera que él mismo había reparado tantas veces. La fotografía enmarcada de nuestra boda ligeramente inclinada sobre la pared. Todo eso seguía allí. Pero ya no se sentía como antes. Antes de que ellos llegaran a vivir aquí, esta casa tenía silencio, sí, pero era un silencio tranquilo. Un silencio de paz, no de miedo. Los golpes se hicieron más fuertes. «Sabemos que estás ahí», agregó Paola, con un tono agudo y cargado de impaciencia. Cerré los ojos por un momento y dejé que los recuerdos comenzaran a fluir como una vieja película que se reproduce nuevamente desde el principio. 3 años atrás, yo no era la mujer que ahora miraba esa puerta con la calma fría de quien ya no espera nada. 3 años atrás, era una viuda reciente, frágil, perdida. Habían pasado apenas unos meses desde que mi esposo Ernesto murió de un infarto fulminante mientras dormía. 38 años de matrimonio evaporados en una sola noche. Desperté junto a su cuerpo frío y el mundo se me vino abajo. Después del funeral, la casa se volvió tan grande que parecía tragarse mis pasos. Cada rincón tenía su voz, su risa, su olor. Yo caminaba de la cocina al cuarto y sentía que me observaban los recuerdos. La mesa con un solo plato, la cama con un solo cuerpo. El silencio que antes era tranquilo se volvió una tortura. Y fue justo en ese vacío cuando Javier volvió a entrar de lleno en mi vida.
Mamá, no puedes estar sola aquí todo el tiempo, me dijo una tarde sentado frente a mí con una expresión que parecía preocupación. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Paola estaba a su lado, asintiendo lentamente, con esa sonrisa ensayada que siempre mostraba frente a los demás. Es por tu bien, suegra, agregó. Nosotros podríamos mudarnos aquí contigo. Así no estarás sola y nosotros ahorramos un poco en renta. En ese momento sonó como una bendición. Yo veía en ellos una solución a mi soledad. Pensé que tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad de sentirme acompañada, de volver a escuchar risas en esa casa. Solo sería algo temporal, aclaró Javier, hasta que podamos reunir para un enganche y comprar nuestra propia casa. Temporal. Esa palabra me tranquilizó. Creí que serían unos meses, quizás un año. Me aferré a esa idea porque me daba la ilusión de control. Recuerdo perfectamente el día en que llegaron con sus maletas. 2 grandes bolsas negras llenas de ropa, una pequeña caja con libros, su televisor y un montón de bolsas de supermercado con cosas que, según ellos, habían comprado para compartir. Yo me esforcé por hacer una comida especial: frijoles recién hechos, arroz tortilla caliente y un pollo que había estado ahorrando para una ocasión importante. Esa era la ocasión. Pensé mi nueva vida como familia otra vez. Gracias, mamá, me dijo Javier ese día abrazándome. No sabes cuánto significa esto para nosotros. Y yo le creí. Durante las primeras semanas todo parecía funcionar. Paola limpiaba de vez en cuando. Javier me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. Veíamos televisión juntos por las noches. Incluso llegamos a reírnos como en los viejos tiempos. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Las comidas comenzaron a ser cada vez más rápidas, más simples, más frías. Paola empezó a encerrarse con el celular en la recámara, que antes era la de invitados. Javier salía temprano y llegaba tarde con el pretexto del trabajo. Cuando yo intentaba contarles algo, cualquier cosa, una historia de Ernesto, una anécdota del pasado, Paola suspiraba con fastidio. Ay, suegra, usted siempre vive en el pasado, decía. Ya superé eso. Después vinieron los comentarios más directos. ¿Tiene que ver sus novelas a todo volumen?, me preguntaba Javier cuando yo encendía la televisión. ¿Otra vez va a invitar a sus amigas? Esta ya también es nuestra casa, añadía Paola. Esta ya también es nuestra casa. Esa frase fue la primera puñalada invisible. Yo empecé a sentirme como una invitada incómoda en mi propio hogar. Dejé de traer gente, dejé de hablar demasiado, dejé de usar ciertos espacios. Me movía casi en silencio para no molestar. Aunque la casa estaba llena de ellos, yo me sentía más sola que nunca. En cuanto al dinero, yo seguía pagando todo: luz, agua, gas, el predial. Cuando mencioné algo sobre cooperar, Paola hizo un gesto incómodo. Es que ahorita estamos un poco apretados, dijo. Pero usted tiene su pensión, ¿no? Y además, esta casa ya es suya de por vida. Esas palabras deberían haberme despertado. Pero en ese momento yo todavía era la madre que prefería sacrificarse antes que generar un conflicto con su hijo. Así que callé. Otra vez. Y mientras afuera los golpes en la puerta seguían resonando, entendí que todo había comenzado ese día. El día en que abrí esta puerta pensando que estaba invitando a mi familia, sin saber que poco a poco estaba entregando mi lugar en el mundo. Los golpes en la puerta seguían, pero ya no los escuchaba con miedo. Ahora eran apenas un eco lejano, mientras mi mente regresaba paso a paso a todos los momentos que me habían llevado hasta aquí. Cada recuerdo
aparecía con más claridad, como si alguien hubiera encendido por fin una luz que llevaba apagada durante años. Después de que Javier y Paola se instalaron completamente en la casa, mi vida comenzó a reducirse en silencio. Sin darme cuenta, dejé de ser la dueña para convertirme en una sombra. Caminaba con cuidado para no hacer ruido. Evitaba encender la televisión por la noche. Incluso empecé a comer más temprano para no estorbar cuando ellos querían ver una película o recibir visitas. Al principio, cada pequeño desprecio venía envuelto en algo que parecía una broma. «Ay, suegra, usted es muy sensible». «Relájese solo, estamos bromeando». Ya sabe que lo decimos con cariño. Pero yo escuchaba el tono. No había cariño en esas palabras, solo había fastidio. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché que hablaban en la cocina creyendo que yo no estaba cerca. «Neta, tu mamá ya me harta», dijo Paola en voz baja pero clara. «Todo le duele todo, le molesta, todo quiere. Es una vieja molesta». Sentí que el mundo se detenía. «Pues, es mi mamá», respondió Javier sin convicción. «Sí, pero ya no es lo que era. Necesita entender que ya estorba», remató ella. Me quedé inmóvil con las manos dentro del agua jabonosa fría. No hice ningún ruido. No dije nada. Solo me quedé ahí, tragando el nudo que se me formó en la garganta. Ese día entendí que no se trataba de un mal momento, ni de estrés, ni de problemas de pareja. Se trataba de cómo realmente me veían como un estorbo. A partir de entonces, la palabra vieja empezó a aparecer más seguido, a veces disfrazada de chiste, a veces dicha con desprecio, a veces lanzada como una daga directa. «Cuidado, no hagas enojar a la vieja molesta», escuché que Paola le dijo una vez a una amiga riendo. Todas rieron, y yo también sonreí por fuera, porque eso era lo que había aprendido a hacer para sobrevivir. Sonreír, fingir que no dolía, fingir que todo estaba bien. Pero mi cuerpo no sabía fingir tan bien como yo. Comencé a enfermarme con más frecuencia, dolores de cabeza, constantes, un malestar en el estómago, que no se iba, presión en el pecho, que aparecía cuando escuchaba discutir a Javier y Paola. Las noches se volvieron interminables. Me despertaba a las 3 de la mañana, empapada en sudor, con la sensación de que algo terrible iba a pasar. Aún así no decía nada, porque cada vez que insinuaba que me sentía mal, la respuesta era casi la misma. «Ay, mamá, siempre estás quejándote. Seguro es tu imaginación. Eso les pasa a las personas de tu edad, no exageres». Personas de mi edad, como si mi edad me quitara el derecho a sentir, a preocuparme, a ser escuchada. Una tarde, después de ir sola al centro de salud, porque claro, nadie pudo acompañarme, el doctor me advirtió que algo no estaba bien. «Señora, sus niveles están muy alterados. Usted vive bajo demasiado estrés. ¿Tiene problemas en casa?», preguntó con genuina preocupación. Quise decirle la verdad, quise desahogarme, pero las palabras no salieron. Solo asentí y le dije que estaba cansada, que no había dormido bien. Me recetó medicamentos, me aconsejó descanso, tranquilidad, buena alimentación. Sonreí sin responder. ¿Cómo se suponía que iba a encontrar tranquilidad en una casa donde me sentía invisible? El día que todo empeoró, yo estaba sola en la cocina. Paola había salido con unas amigas y Javier, según él, estaba en el trabajo. Me incliné para recoger un trapo del suelo y de pronto un dolor insoportable me atravesó el abdomen. Sentí un calor intenso seguido de una punzada que me dejó sin aire. «Dios mío», murmuré agarrándome de la mesa para no caer. Intenté caminar hasta el sillón, pero las fuerzas se me fueron de golpe. Terminé sentada en el piso frío de la cocina durante no sé cuánto tiempo, respirando con dificultad,
viendo cómo el techo daba vueltas sobre mí. Con las últimas fuerzas que me quedaban, marqué el número de Javier. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. Después le envié un mensaje. Me siento muy mal. Creo que necesito ir al hospital. Pasaron 10 minutos, 20, 30. Finalmente respondió: ahorita no puedo, mamá. Estoy en algo importante. Si te sientes tan mal, llama a una ambulancia. Eso fue todo. Ni una palabra de ánimo, ni un ¿estás bien?, ni un voy para allá. Llamé a una vecina, doña Elvira, que a pesar de su propia edad, corrió hasta mi casa en cuanto escuchó mi voz entrecortada. Ella fue quien me llevó al hospital en su coche viejo, repitiendo todo el camino: no te preocupes, hija, aquí estoy yo, todo va a estar bien. Mientras yo apretaba los dientes para no gritar de dolor, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Ya no era solo tristeza o decepción. Era una llama pequeña, tímida, pero nueva, una sensación de que aquello que me estaba ocurriendo no era justo. Y no solo no era justo, tampoco tenía que seguir aceptándolo. Al llegar al hospital, los médicos corrieron de inmediato. Las palabras urgencia, riesgo, cirugía inmediata pasaron frente a mí como letras borrosas. Y aún así, en medio del dolor, lo único que yo pensaba era: ¿vendrá Javier ahora? ¿Vendrá por fin? La respuesta, como ya sé que sabes, fue no. Y fue en ese momento, cuando me llamaron la vieja molesta y se fueron al cine, que la última duda dentro de mí murió lentamente. No iban a cambiar, no iban a sentir culpa, no iban a cuidarme. Así que muy en el fondo, entre tubos agujas y luces blancas, tomé la decisión de que alguien sí iba a empezar a hacerlo. Yo misma. Los golpes en la puerta seguían ahí insistentes, como si pudieran romper la madera a punta de desesperación. Yo, en cambio, permanecí inmóvil unos segundos más, respirando lento, dejándome envolver por la calma extraña que me había acompañado desde que desperté de la cirugía. Esa calma no era felicidad, era algo más firme, más lúcido. Era la claridad que llega cuando, después de mucho dolor, por fin entiendes la verdad. Una semana antes, cuando salí del hospital, mi cuerpo estaba débil, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Recuerdo perfectamente la primera mañana de regreso a casa. Doña Elvira me ayudó a cruzar la puerta, cargó mis cosas y me llevó hasta el sillón de la sala. Si necesita algo solo, grite, me dijo con ternura. Yo estaré pendiente. Le agradecí con una sonrisa, y cuando se fue, el silencio volvió a instalarse en la casa, pero ya no tenía el mismo peso de antes. Esta vez no me hacía sentir pequeña. Esta vez me hacía sentir alerta. Me quedé ahí, mirando lentamente cada rincón. No había rastro de preocupación por parte de Javier ni de Paola. No había flores, ni una nota, ni un vaso de agua preparado en la mesa. Tan solo las huellas de su paso por la casa, vasos sucios, cojines desacomodados, manchas sobre la mesa. Ni siquiera limpiaron, murmuré para mí misma. Pero extrañamente ya no sentía tristeza. Sentía algo más frío, más claro. Cada marca, cada objeto fuera de lugar era una prueba, una señal silenciosa de lo poco que me valoraban. Ese mismo día, temblando, aún por la debilidad, caminé hasta el cuarto donde guardaba una vieja caja de cartón bajo la cama. Dentro había documentos que casi nunca tocaba: la escritura de la casa, algunos estados de cuenta, papeles del seguro de Ernesto, mi acta de matrimonio, copias de mi credencial. Era como abrir un cofre de otra vida. Toqué la escritura de la casa como si fuera un objeto sagrado. Ahí estaba mi nombre, con tinta clara y firme: Rosario Martínez.
solo el mío. No el de Javier, no el de Paola. La casa legalmente seguía siendo mía. Y en ese instante comprendí algo esencial. Ellos vivían allí porque yo lo había permitido. No porque tuvieran derecho. Yo había cedido por amor, por soledad, por miedo a enfrentar una nueva realidad, pero no porque la ley me obligara. Ese descubrimiento me atravesó como una corriente eléctrica. Esa tarde llamé a otra vecina, una mujer seria, pero de mirada amable, que solía ayudar a las señoras del barrio con trámites legales. Su nombre era Teresa y trabajaba en una notaría del centro. «Necesito asesoría», le dije con voz temblorosa. «Es algo delicado». Teresa no hizo preguntas por teléfono. Simplemente me pidió que acudiera al día siguiente, que llevara todos mis documentos. Y así lo hice, caminando despacio, con pasos cortos, pero con una determinación que no había sentido en años. En la notaría me explicaron cosas que jamás nadie me había dicho con claridad. Que yo tenía derecho a decidir sobre mis bienes. Que nadie podía obligarme a dejar mi casa. Que podía cambiar mi testamento en cualquier momento, siempre que estuviera en mis facultades mentales. «¿Usted entiende perfectamente lo que está haciendo?», me preguntó el notario mirándome fijamente. Más que nunca respondí sin dudar. Entonces comenzamos el proceso. Cambiar el testamento, quitar el nombre de mi hijo como heredero principal, designar a otras personas, incluir una cláusula especial para que la casa no pudiera ser vendida sin mi consentimiento mientras yo estuviera viva. Cada firma que puse en esos papeles fue una pequeña victoria, no contra ellos, sino contra el miedo que me había acompañado durante tanto tiempo. Pero todavía faltaba algo más. Llamé al banco. Solicité un nuevo estado de cuenta. Pedí cambiar contraseñas, revisar movimientos recientes. Descubrí cosas que me estremecieron. Gastos que no reconocía, retiros que yo jamás había hecho, pagos automáticos que nunca autoricé. Habían usado mi confianza como una chequera abierta. Con cada nueva información, mi decisión se hacía más sólida. Ya no solo se trataba de recuperar mi dignidad, ahora también necesitaba protegerme. Esa noche me senté frente al espejo del baño. Vi mis ojeras, mis canas, mi piel marcada por los años. Pero también vi algo nuevo en mis ojos. Ya no eran los de una mujer derrotada. Nunca más, me dije, nunca más voy a permitir que me llamen la vieja molesta. En los días que siguieron, me moví en silencio. No confronté a Javier. No discutí con Paola. Sonreí cuando regresaban tarde. Seguía actuando como siempre, mientras por dentro ya había cambiado por completo. Hasta que todo estuvo listo. Los documentos firmados, las cuentas protegidas, mi abogado notificado y un plan claro sobre lo que ocurriría con la casa. Entonces, exactamente una semana después de haber regresado del hospital, después de ajustar cada pieza de ese nuevo camino sin que nadie lo sospechara, escuché de nuevo los golpes en la puerta. Esta vez no eran imaginarios. Eran reales, desesperados, furiosos. Y supe, sin ninguna duda, que Javier y Paola ya se habían dado cuenta de que algo había cambiado. Me levanté despacio del sillón, sentí un pequeño tirón en el abdomen, pero ya no me importó. Caminé hacia la puerta, apoyándome en la pared, y con una calma que jamás pensé que tendría frente a ellos, puse mi mano sobre la cerradura. Antes de abrir, susurré para mí misma: ahora sí van a saber lo que significa molestar a la mujer equivocada. Y giré la llave. Cuando abrí la puerta, el rostro de Javier fue lo primero que vi. Su expresión ya no era de superioridad ni de fastidio como tantas veces antes. Ahora tenía los ojos abiertos, de par en par, el ceño fruncido
y la mandíbula tensa. Detrás de él estaba Paola, con los brazos cruzados, mirando hacia todos lados como si temiera que los vecinos pudieran escuchar lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué hiciste, mamá? Fue lo primero que dijo Javier. ¿Por qué el banco me llamó? ¿Por qué nos dijeron que ya no aparecemos registrados en la casa? Su voz no era suave, no era preocupada, sonaba como la de alguien a quien le acaban de quitar algo que creía suyo. Yo no me hice a un lado. No los invité a pasar. Me quedé firme en el marco de la puerta, con una mano apoyada sobre la madera, mirándolos con la misma frialdad con la que ellos me habían observado tantas veces cuando yo era la vieja molesta. Primero bájale al tono. Javier, respondí con calma. Esta sigue siendo mi casa, y aquí nadie me grita. Paola soltó una risa nerviosa. Suegra, no sea dramática. Solo queremos entender qué está pasando. El notario nos llamó. El banco nos llamó. Y ahora resulta que usted está cambiando cosas sin decir nada. ¿Desde cuándo toma decisiones solas? La miré de arriba abajo. Por primera vez en años no vi en ella a la mujer de mi hijo. Vi a una extraña, una persona que jamás me había respetado. Desde que ustedes me llamaron la vieja molesta y se fueron al cine mientras yo entraba a cirugía de emergencia, dije sin levantar la voz. El silencio cayó sobre la banqueta como una losa. Paola parpadeó varias veces fingiendo confusión. Eso fue una broma, Rosario. Siempre te tomas todo muy a pecho. Sentí un pulso en la sien, una mezcla de rabia y lucidez. ¿Una broma? Pregunté baja, peligrosamente serena. También era broma cuando me dejaron tirada en la cocina con dolor y tuve que llamar a doña Elvira para no morirme sola. O cuando durante meses me hablaron como si yo estorbara en mi propia casa. Javier abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. No exageres, insistió él. Nosotros te hemos estado cuidando todo este tiempo. Si vivimos aquí, es para ayudarte. No pude evitar una sonrisa amarga. ¿Ayudarme? Repetí. Explícame entonces por qué estuve una semana hospitalizada sin que tú o tu esposa aparecieran ni una sola vez. Explícame por qué descubrí movimientos bancarios que yo no autoricé. Explícame por qué la comida falta y las cuentas llegan más caras cada mes. Paola apretó los labios nerviosa. Esos son malentendidos, suegra. Las cosas se mezclaron. Pero nada de esto justifica que nos dejes en la calle. Esa frase fue como una campanada. Dejarlos en la calle. Ni siquiera se planteaban que yo pudiera necesitar algo. Solo pensaban en ellos. No los estoy dejando en la calle, respondí con firmeza. Les voy a dar el mismo trato que ustedes me dieron. Tendrán tiempo para acomodarse, buscar un lugar, resolver su vida. Pero esta casa no les pertenece, nunca les perteneció. Y ya estoy cansada de que actúen como si fuera suya. Javier dio un paso adelante. Es nuestro hogar, exclamó. Hemos vivido aquí 3 años. No dije sin moverme. Es mi hogar. Y ustedes fueron huéspedes a los que les permití quedarse por amor. Un amor que claramente no supieron honrar. Por un segundo vi en su rostro algo que no había visto en mucho tiempo, vergüenza. Pero Paola se adelantó de inmediato, como siempre lo hacía cuando algo no le convenía. Esto es una traición, Rosario espetó. Todo lo que hicimos, todos los sacrificios. Me reí. Era una risa seca, corta, que no tenía nada de alegría. Sacrificios. Dime uno, Paola. Uno solo en el que pensaran en mí antes que en ustedes. No respondió. Solo bajó la mirada, pero no porque sintiera culpa, sino porque estaba calculando qué decir después. Voy a ser muy clara. Continué apoyándome mejor en la pared para no cansarme.
Tengo los papeles en regla. Hablé con un notario. Hablé con un abogado. La casa está protegida legalmente, mi dinero también. Y ustedes tienen 30 días para desalojar. 30 días, Javier levantó la voz. Eso es imposible. Entonces debiste pensar en eso, antes de llamarme molesta, repliqué. El silencio volvió a caer alrededor de nosotros. Podía escuchar a una vecina barriendo al otro lado de la calle, el ladrido de un perro lejano, el rumor de una televisión encendida en alguna casa. La vida seguía su curso normal, mientras nuestro pequeño mundo se desmoronaba. Paola fue la que intentó cambiar de estrategia. Sus ojos se humedecieron de repente y su voz se volvió suave. Rosario, no se trata de dinero. Somos familia, dijo extendiendo su mano hacia mí. La miré sin tomar su mano. La familia no deja sola a una mujer que está a punto de morir en una sala de hospital, le respondí. La familia no se burla. La familia no roba sentimientos ni dignidad. Se escuchó una puerta azotarse dentro de la casa. Seguramente alguno de sus pasos había despertado a alguien. Miré más allá de ellos a los alrededores. Nunca había sentido tanto control sobre mi propia vida como en ese momento. Ahora, por favor, concluí con voz tranquila. Váyanse. Ya hablaremos de los detalles legales con el abogado. Pero aquí frente a esta puerta no tengo nada más que decirles. Javier me miró por unos segundos interminables. Había en su rostro una mezcla de furia, dolor y desconcierto. Pero por primera vez en años, él no tenía poder sobre mí. Sin decir nada más, se dio la vuelta. Paola lo siguió, lanzándome una última mirada llena de resentimiento. Los observé caminar hasta la banqueta, subir al coche y arrancar sin despedirse. El ruido del motor alejándose me relaxó más de lo que cualquier medicina lo había hecho. Cerré la puerta lentamente. Apoyé mi frente sobre la madera todavía tibia por el sol y respiré hondo. No estaba feliz, no estaba triste, pero tampoco tenía miedo. Solo había una sensación nueva, una sensación de libertad. Durante los días que siguieron la casa, se volvió extrañamente silenciosa. Javier y Paola apenas me dirigían la palabra cuando coincidíamos en algún pasillo o en la cocina. Se movían con prisa, con los ojos llenos de resentimiento, empacando cosas, hablando por teléfono en voz baja, murmurando mi nombre como si fuera una maldición. Yo, en cambio, sentía una calma casi irreal, como si por primera vez en años hubiera recuperado el aire que me pertenecía. Sin embargo, esa calma no impidió que comenzaran a circular los rumores. Una vecina, doña Marta, tocó a mi puerta una tarde con expresión preocupada. Rosario, ¿es verdad lo que anda diciendo tu hijo?, preguntó en voz baja. ¿Que te volviste loca, que andas cambiando papeles, que no sabes ni dónde estás parada? Sentí un ligero dolor en el pecho, pero no el de antes, no el del miedo. Este era más bien un recuerdo, una vieja herida que ya estaba empezando a cerrarse. No estoy loca, doña Marta, le respondí con suavidad. Lo único que hice fue dejar de permitir que me pisotearan. Ella me observó durante unos segundos con atención. Luego asintió lentamente. Te veo más clara que nunca, dijo finalmente, más viva que en muchos años. Y esa fue exactamente la palabra, viva. Aunque mi cuerpo aún sanaba de la cirugía por dentro, me sentía revivir. Pero Javier y Paola no se rendían tan fácilmente. Empezaron a hablar con familiares lejanos, con primos, con conocidos. Decían que yo estaba actuando por influencia de terceros, que alguien me había manipulado, que estaba confundida por la anestesia. Incluso llegaron a insinuar que debía ser evaluada por un psiquiatra. Durante muchos años, ese tipo de comentarios me habría destrozado.
me habría llenado de culpa, de duda, de esa sensación terrible de no saber si estaba haciendo lo correcto. Pero esta vez no. Esta vez sabía exactamente lo que estaba haciendo. Al tercer día, recibí una llamada del abogado que había contratado. Rosario, quiero que sepa que todo está en orden, me informó. Legalmente su hijo y su nuera no tienen ningún derecho sobre la propiedad, y si continúan difamándola, podemos tomar cartas legales también en ese sentido. Colgué el teléfono con una tranquilidad que jamás hubiera imaginado. Yo, una mujer de más de 60 años viuda, callada durante tanto tiempo, estaba ganando una batalla que ni siquiera sabía que podía pelear. Mientras tanto, también empecé a hablar con otras personas que conocían a Javier y Paola. Poco a poco, como piezas de un rompecabezas que empieza a encajar, comenzaron a salir detalles que yo desconocía. No eres la única a la que han tratado. Así me confesó una antigua compañera de trabajo de Paola. Ya ha tenido problemas con gente que la ayuda y luego los deja tirados. Otra vecina me contó que semanas antes de mi cirugía había visto a Javier discutiendo con Paola afuera del banco, hablando sobre problemas de dinero, sobre préstamos, sobre tarjetas. Yo no sabía nada de todo eso. En mi ignorancia, les había dado techo, agua, comida y estabilidad, mientras ellos arrastraban consigo deudas y caos. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles en la mesa del comedor, encontré entre mis antiguos documentos una libreta pequeña que casi nunca usaba. Empecé a escribir. Anoté cada detalle que recordaba, fechas, frases, escenas, momentos en los que me sentí humillada, ignorada, desplazada. No para venganza, no para enjuiciarlos ante el mundo, sino para no volver a olvidarme de mi propio valor. Cada palabra que escribía en ese cuaderno era un paso más lejos de la mujer que habían intentado convertir en la vieja molesta. Días después, escuché una conversación que terminó de abrirme los ojos. Javier y Paola, creyendo que yo dormía, hablaban en la sala. Todo salió de control, susurraba él. Si tan solo hubiera sido más cuidadosa. No me culpes, respondió ella tensa. Si tu mamá no fuera tan desconfiada, nada de esto pasaría. Ahora tenemos que buscar dónde irnos y nadie quiere rentarnos. En ese momento sentí algo inesperado. No alegría, no triunfo, sino una profunda claridad. Todo lo que estaba pasando era consecuencia directa de sus decisiones. Yo ya no era la causante de sus problemas. Ellos mismos habían sembrado ese destino. Pasaron los días y su actitud cambió otra vez. De la ira pasaron a la súplica. Mamá, me decía Javier en un tono que casi parecía sincero. Piénsalo bien, somos tu única familia. ¿De verdad quieres quedarte sola? Lo miraba a los ojos, tratando de reconocer en ellos al niño que aprendió a caminar de mis manos, al adolescente que me pedía consejos cuando estaba confundido, al joven que juró que siempre me cuidaría. Pero ese hijo ya no estaba. En su lugar había un hombre adulto que solo pensaba en lo que perdía. No estoy sola, Javier, le respondí con calma. Estoy conmigo misma, y eso, créeme, es compañía suficiente. Su expresión se endurecía de nuevo como si no pudiera entender mis palabras. Los papeles oficiales llegaron una semana después. El aviso de desalojo, los términos finales, la fecha límite para abandonar la propiedad. Todo estaba escrito de forma clara, legal, inapelable. Cuando leyó el documento, Paola rompió en llanto. Nos estás condenando, me dijo con voz temblorosa. Negué suavemente con la cabeza. No, Paola. Sus decisiones fueron las que los llevaron hasta aquí. Yo solo estoy retomando el lugar que nunca debí perder. Esa misma tarde vi cómo comenzaron a empacar de verdad. No solo ropa,
sino cuadros pequeños, adornos, cosas que habían adquirido mientras ocupaban la casa. Y por primera vez, desde que se mudaron, fue a mí a quien pidieron permiso para sacar algo. Y yo decidí otorgarlo solo en parte, porque la casa era mía, y también su historia. Mientras los observaba preparar su salida inevitable, sentí algo que jamás creí posible: compasión por ellos, pero sobre todo respeto por mí misma. La vieja molesta ya no existía. Lo único que quedaba era una mujer despierta. El día en que Javier y Paola se fueron de la casa, no hubo gritos ni escenas dramáticas como las de las telenovelas que tanto me gustaban. No hubo disculpas sinceras, ni abrazos de despedida, ni promesas de cambio. Solo hubo un silencio pesado, lleno de cosas que nunca se dijeron y que en el fondo ya no tenían sentido decir. Los vi cargar las últimas cajas en la cajuela de su coche. Paola evitaba mirarme. Javier me miró apenas un instante antes de subir al asiento del conductor. En sus ojos había algo parecido al orgullo mezclado con dolor, pero ya no era mi responsabilidad descifrarlo ni aliviarlo. Cuando el auto arrancó y dobló la esquina, supe que una etapa de mi vida acababa de cerrarse para siempre. Me quedé de pie frente a la puerta abierta durante un largo momento. El aire fresco de la tarde entraba en la casa moviendo suavemente las cortinas que yo misma había lavado unos días antes. Observé el espacio vacío, libre, silencioso. Y por primera vez en años, ese silencio no me asustó. Me abrazó. Entré a la sala, cerré la puerta detrás de mí y caminé despacio por cada rincón, como si estuviera conociendo de nuevo el lugar donde había pasado la mitad de mi vida. Toqué las paredes, las mesas, las sillas. Era la misma casa, sí, pero ahora se sentía diferente. Ya no estaba cargada de tensión ni de miradas de desprecio. Volvía a ser mía. Esa noche dormí en mi cuarto, no en el pequeño espacio que me había relegado en los últimos años. Extendí las sábanas con cuidado, abrí la ventana para que entrara el aire nocturno y me acosté mirando el techo. Mi cuerpo todavía sentía algunas molestias de la cirugía, pero dentro de mí había una paz que ninguna medicina podía ofrecer. Los días siguientes fueron tranquilos. Empecé a ordenar la casa poco a poco, sin prisas. Regalé algunas cosas, conservé otras. Cambié pequeñas decoraciones, abrí espacios, moví muebles. Cada cambio era también un recordatorio de que ahora mis decisiones no dependían de nadie más. Una tarde, caminé hasta la iglesia del barrio, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Me senté en una banca de madera, cerré los ojos y agradecí. No solo por estar viva, sino por haber despertado a tiempo, por haber tenido el valor de escuchar esa voz interior que durante años había ignorado. Poco a poco, las personas comenzaron a volver a tocar mi puerta. Amigas que creían que yo ya no quería ver a nadie. Vecinas que me habían extrañado. Parientes que ahora entendían la verdad. Lejos de sentir vergüenza, yo les abría con una sonrisa tranquila, sin dar explicaciones innecesarias. «Te ves distinta», Rosario me dijo una tarde doña Elvira mientras tomábamos café. «Te ves más fuerte». «No más fuerte», le respondí, «solo más mía». Fue entonces cuando tomé la última decisión importante respecto a la casa. No quise venderla ni alquilarla. Tampoco quería que volviera a convertirse en un lugar de dolor silencioso. Así que hablé con una trabajadora social del barrio y ofrecí una de las habitaciones a mujeres mayores que, como yo, habían sido desplazadas por sus propias familias, no para que dependieran de mí, sino para que pudiera ser para ellas un lugar temporal de refugio, de respeto, de voz. La primera en llegar fue Carmen. Tenía 70 años
y había sido sacada de su casa por un hijo ingrato. Después llegó Julia viuda sin hijos, que había pasado meses durmiendo en el sillón de una sobrina que la trataba con desprecio. Poco a poco la casa volvió a llenarse, pero esta vez de conversaciones honestas, de risas suaves, de historias compartidas, de comprensión mutua. Cada una tenía su propio dolor, su propia historia de abandono o humillación. Y sin darnos cuenta, nos fuimos convirtiendo en una pequeña familia construida no por la sangre, sino por la dignidad compartida. Una noche, mientras lavábamos los platos juntas, Carmen me miró y dijo: «Sabes, si no fuera por esta casa, yo estaría perdida. Pero aquí me siento persona otra vez». Sentí un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de profunda gratitud. Yo también le respondí. De Javier supe muy poco al principio. Algunas personas me dijeron que se habían ido a otra ciudad. Otros dijeron que estaban pasando por momentos difíciles. A veces pensaba en él, claro que sí. Sigue siendo mi hijo, aunque haya olvidado serlo conmigo. Pero ya no sentía aquella devastación que me acompañaba antes. Lo recordaba con amor distante, sin permitir que su recuerdo me lastimara. Con el tiempo, incluso, llegó una carta. No tenía remitente claro, pero reconocí su letra de inmediato. «Mamá, no supe valorar quién eras. No supe protegerte como debí. No sé si algún día me perdones, pero quería que supieras que por primera vez entiendo el daño que te hice». La leí en silencio y la guardé en una caja pequeña. No sabía si el perdón debía llegar ni cuándo, pero ya no necesitaba esa respuesta para seguir adelante. El verdadero cierre de mi historia no fue verlo arrepentido. Fue verme a mí misma, un año después, caminando por el mercado, eligiendo frutas, saludando a la gente, respirando hondo, sintiéndome libre, útil, respetada. Ya nadie me llamaba la vieja molesta. Ahora me llamaban Rosario, solo Rosario. Y si algo aprendí de todo este camino es esto: que nadie que te ame de verdad te hará sentir como una carga. Que nadie que te respete te llamará un estorbo. Y que sin importar la edad que tengas, siempre estás a tiempo de elegirte a ti misma. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez alguien te hizo sentir invisible, molesto o sin valor, quiero leerte. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás escuchando mi voz hoy y si hay algo que necesites soltar para volver a empezar. Tenemos muchas historias, más historias de dignidad, de fuerza, de segundas oportunidades. Suscríbete al canal para no perderte ninguna y acompáñame en este camino donde por fin aprendimos que nunca es tarde para volver a elegir la vida con respeto y amor propio. Gracias por escuchar mi historia.